podría llevarse adelante si prospera, por supuesto, los planes del Fondo Monetario Internacional. 12:40 minutos, saludamos al economista Germán Pinazo, como todos los lunes, se suma a Bonavita en 530. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, contento con los años. Me imagino, me imagino. ¿Qué estás viendo en estas primeras horas? No, bueno, lo que me parece que es más importante destacar, el gobierno es muy bueno comunicando, ¿no? Entonces, con el anuncio de la salida del cepo y la pésima redacción del comunicado este 8.226 que nos tiene discutiendo si $100 sí, $100 no, el gobierno lo que oculta es lo que es el fondo de la cuestión, que es que el plan económico del gobierno fracasó, digamos, ¿no? Entonces nosotros estamos discutiendo la salida del cepo, cuando en realidad deberíamos estar discutiendo por qué fracasó el plan económico del gobierno, que es lo que nosotros veníamos diciendo todo el segundo semestre del año pasado, que veníamos anunciando sobre la enorme demanda de dólares que iba a tener el gobierno en el primer trimestre, cómo eso Sí. iba a generar tensiones cambiarias. Era preocupante ver economistas que no eran liberales libertarios, incluso economistas que habían sido funcionarios del gobierno anterior o economistas heterodoxos diciendo no va a haber ninguna tensión cambiaria en 2025. Bueno, hubo un montón de tensiones cambiarias y llegamos a abril y el gobierno abandonó la única medida económica que tenía, que era el sostenimiento del tipo de cambio. La noticia hoy no es la salida del cepo, la noticia hoy es que el plan económico del gobierno fracasó. El gobierno renunció al que era la base de su plan macroeconómico, que era el sostenimiento del tipo de cambio, en un contexto donde además empezaba a tener límites ese sostenimiento cambiario para controlar la inflación, que es el dato de la inflación de 3,7 en marzo, digamos, ¿no? Ese me parece que es la principal noticia, digamos, y eso es, el gobierno dice, pasamos a la fase 3 del plan. No, no, esto es otro plan. El plan del gobierno ya caducó. El gobierno había dicho, y nosotros tenemos seguramente los audios ahí, Sí. que ningún acuerdo con el Fondo Monetario iba a suponer una devaluación. El gobierno nos venía diciendo, sí, ¿Querés escucharlo? ¿Querés que lo escuchemos a dale, Caputo? Escuchá lo que decía por Caputo favor. hace un tiempito, ¿eh? Hay dos cosas que me gustaría aclarar de acuerdo con el fondo que las puedo decir. Una es, no implica ninguna devaluación. No va a haber ninguna devaluación por el acuerdo con el fondo. Eso no es un tema. El acuerdo con el fondo no va a implicar ninguna devaluación. No, ninguna devaluación. La otra es que tampoco implica que una vez hecho el acuerdo con el fondo se sale de las restricciones cambiarias al día siguiente. Porque de vuelta, digamos... No viene acuerdo con el fondo igual a levanto el cepo. No, porque lo que hace el acuerdo con el fondo es, digamos, nos acelera esta recapitalización del Banco Central, que de otra manera a nosotros nos llevaría un año por ahí de vuelta seguir recapitalizando como lo hemos hecho el último año. ¿Cómo balbucea? Increíble, ¿cómo balbucea, por favor? No puede decir lengua. devaluación. No, es récord Guinness en cara de piedra. Por eso digo, nosotros lo que tenemos que señalar es esto. Nosotros estamos tan acostumbrados a que Caputo mienta permanentemente y que los funcionarios mientan permanentemente que, digamos, se nos hace natural. Pero lo que pasó el viernes es el reconocimiento de lo que la desmentida de él mismo de hace 2 días. Caputo no pudo sostener en 3 segundos lo que había dicho que iba a sostener. Y lo que el gobierno dijo que iba a sostener todo el año pasado, no lo puede sostener. No lo puede sostener y le dice al fondo, ayúdame loco, y dame un centro, que estoy en la lona, y estoy dispuesto a devaluar, que es lo que no quería hacer, con tal de que me ayudes, porque no tengo forma de sostener lo que venía sosteniendo. Eso es lo que pasó. Entonces, lo primero que hay que decir es, el gobierno, lo único que tenía para mostrar, o sea, recapitulemos, el salario promedio desde noviembre del 23 para acá había caído 1,5 promedio. El salario público 16,5 promedio. El haber jubilatorio 25. Otro paréntesis, Caputo, esto de la cara de piedra. Pasa una filmina que dice que en el 24 las jubilaciones se recuperaron. Pero el gran Toto Masterclass se olvida de incluir diciembre. Claro. Digamos, ¿no? Entonces es un fenómeno. El tipo te dice, los últimos 2 meses ganaste 4. Ah, sí, pero yo en los últimos 10 que también gestionaba vos, perdí 57. Bueno, en ese contexto, donde teníamos el nivel de actividad más bajo de los últimos 10 años en el sector industrial sacando la pandemia, donde el consumo en supermercados era el más bajo de los últimos 8 años, ¿no? En ese nivel de depresión económica al que nos habían llegado, con ese deterioro en los ingresos que te mencioné antes, el gobierno renuncia a lo único que más o menos había podido hacer, que era controlar la inflación. Porque con esta devaluación, por supuesto, el índice de precios al consumidor
en marzo fue 3,7, en abril fue superior y en mayo va a ser superior. Entonces estamos frente a un nuevo momento en el plan económico del gobierno, donde el gobierno, en un contexto de desesperación, porque no podía sostener esa sangría de dólares, nosotros lo venimos diciendo, el Banco Central tiene reservas brutas por 24.000 millones de dólares y le debe a China 18 y a los bancos privados 11. Con lo cual, el gobierno lo que estaba haciendo hasta este momento era recurrir, eso diría el amigo Majul si se tratase de un gobierno peronista, el amigo de Toto, ¿no? Sí. Si Toto fuese peronista, Majul le hubiese dicho en esa entrevista, ustedes están manoteando los ahorros de los ahorristas para sostener el tipo de cambio. No dice eso porque es el amigo. Pero el gobierno lo que estaba haciendo era eso y hoy tiene reservas negativas porque estaba manoteando eso. El gobierno no lo puede sostener más. Y ahora, en ese escenario que yo te mencionaba de catástrofe industrial, de consumo por el piso, de haber jubilatorio detonado, a eso se le va a sobrevenir un nuevo salto inflacionario. Y el gobierno lo único que apuesta es a que todos esos dólares que entran son dólares prestados. Porque hay también otra cosa de yo digo cara de piedra porque entiendo que es gente inteligente y quiero creer que no lo creen, pero todo lo que tiene el Banco Central es prestado. Con lo cual, cuando el gobierno dice nosotros podríamos comprar toda la base monetaria no sé qué, sí, la pregunta sería, ¿y después cómo devolvemos los dólares que nos prestamos? Claro. Amigo, bueno, pero le pasa que si pateas el problema de acá a 4 años, quizás, no sé, es problema de otra persona, ¿no? Y evidentemente, después eso hizo Caputo antes, ¿no? De pronto hizo un montón de letras, un montón de cosas, y un día se fue, estaba tomando sobre la playa, y nos quedó esa a nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo terrible es que el presidente también repite esto de que las jubilaciones recuperaron poder adquisitivo, los salarios. Es una cosa, de verdad que terraplanismo le queda chico a lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una cosa de disparates, porque el gobierno, ningún economista serio del mundo mundial podría tomar los ingresos nominales, digamos, ¿no? El gobierno lo que hace cuando dice que los saberes jubilatorios crecieron en dólares, lo divide por el tipo de cambio, pero no te dice cuánto compran esos dólares. Si las jubilaciones crecieron 100% en dólares nominales, pero la leche creció 400%, vos podés comprar menos leche, porque no te comés los dólares. No es que los dólares los mezclás con el café y te tomás un café con dólares. Tenés que comprar leche. Y eso te sirve para comprar menos cosas. El haber jubilatorio cayó, no subió. Lo que hay es una apreciación cambiaria que te permite esa ilusión monetaria de decir que ganas más, pero no ganas más. Eso lo sabe cualquiera, pero cualquiera no que estudie economía, cualquiera que sabe, que puede pensar, digamos, ¿no? Sin embargo, el gobierno afirma eso en cadena nacional y pretende que la sociedad esté lobotomizada y no entienda nada de lo que le están diciendo y que cuando lo que le están diciendo contradice su sentir más elemental, digamos, ¿no? Germán, yo no sé si seguro que Jair quiere sumar alguna pregunta, pero el gran miedo es hasta dónde se puede disparar el dólar. Ahora está en 1.190, es una devaluación más o menos del 8% por lo que estaba viendo. ¿Esto será estable? ¿Puede tener altibajos? ¿Puede mantenerse un tiempo? ¿Qué es lo que se puede anticipar? No lo sé, yo creo que esto va a depender de la intención que tenga el gobierno, de a qué nivel lo quiera sostener, si quiere estar más cerca de ese umbral de 1.400 o no, y de cuán rápido sean esos desembolsos, y a cuánto evalúen los exportadores está el tipo de cambio para liquidar o no la cosecha, ¿no? De esos tres factores, de un factor político, y después de lo rápido que efectivamente terminen siendo esos desembolsos. Ahí Caputo anunciaba que van a venir de acá a junio 23.000 millones de dólares. Si viene todo eso, seguramente que el gobierno pueda sostener el tipo de cambio unos meses, pero no sé, no es seguro, digamos. Caputo es un especialista en decirnos que van a pasar cosas que después no pasan, digamos. Claro. Por lo cual hoy me parece que es un poco prematuro para saber cuánto lo va a poder sostener el gobierno. Lo que sí sabemos es que el gobierno renunció al único objetivo de política monetaria que tenía, pese a lo que nos había dicho hacía 3 segundos, digamos, ¿no? Eso es lo que sabemos hoy. Y que las consecuencias de haber soltado eso, que no le quedaba otra igual, es que va a haber un deterioro más grande en el nivel de actividad y un deterioro sobre condiciones de vida que ya están en niveles históricamente bajos, digamos, ¿no? Germán, ¿cómo estás? Te saluda Jair acá. ¿Qué va a pasar con los grandes agroexportadores que hace tiempo venían presionando por una devaluación y, bueno, si bien tienen un buen vínculo con el gobierno, exigiendo una cotización del dólar más favorable a sus intereses? ¿Crees que este es un guiño también para el sector?
más que un guiño es, repito, no le quedaba otra. El gobierno no podía sostener intervenciones, ventas netas de 400 millones de dólares como ocurrió el otro día, digamos. No se puede sostener todos los días porque efectivamente, sobre la base del cálculo que te mencionaba antes, son dólares que el gobierno no tenía y que estaba manoteando de lugares que no correspondía. El gobierno no lo podía sostener. Entonces, lo que entiendo que el gobierno hace con este eufemismo de deslizamiento cambiario es tratar de llevar el dólar a un lugar donde la demanda de importaciones sea menor y los incentivos para exportar sean mayores y que eso le permita sostenerlo. Yo todavía no sé si este valor del dólar primero se va a estacionar ahí en 1.200, yo me imaginaba más cerca de 1.300, y si eso va a ser lo suficientemente importante para incentivar a los exportadores a liquidar. Sí, que deben estar esperando más cerca de 1.400, obviamente. Y yo me imagino que si alguien anuncia la banda en 1.400 y cualquier persona ve los resultados cambiarios del Banco Central, dice, bueno, el gobierno va a tener que ir a ese 1.400 porque no lo va a poder sostener. Y menos lo va a poder sostener si yo no liquido. Entiendo yo que los exportadores van a presionar un poquito como hicieron el año pasado. El año pasado lo hicieron, pero Caputo, como hizo un masterclass de la deuda, hizo el blanqueo, hizo algunas otras medidas y logró torcerles el brazo. Hoy ya le quedan menos herramientas. Si vienen 23.000 millones de dólares y el gobierno los mete todos juntos para tratar de sostener el dólar en 1.200, capaz que también les tuerce el brazo y tengan que liquidar. El tema es que el costo social va a ser muy grande. Yo el otro día hacía el cálculo. El gobierno, entre diciembre y abril, solo para intervenir en el contado con liquidación y el dólar MEP, solo en los dólares paralelos, destinó dólares por el equivalente a más del 30% del presupuesto de las 60 universidades de todo el año, incluidos los hospitales, digamos, ¿no? Entonces, alguien me podrá decir, sí, pero son cosas que vienen de otro lado, porque esos dólares recibe pesos, cuando vende bonos en dólares recibe pesos, fenómeno. Pero como se endeuda en dólares y la deuda en dólares después tiene que pagar el tesoro, esa deuda que toma hoy, como ha dicho el Javier Milei de campaña, es una deuda inmoral que va a representar recursos tributarios del futuro equivalentes a todo el presupuesto anual del sistema universitario en 3 meses, solo para que no detone su sistema cambiario. Con lo cual, si el gobierno es exitoso y le tuerce el brazo a los exportadores, va a significar que dilapidó recursos enormes que después no van a volver. Bien. Germán, estamos cerrando este espacio. Yo no sé si hay algún compromiso de cerrar de otra manera la columna. Tengo miedo, la verdad tengo miedo. No me digas que trajo un chiste. Tengo miedo porque me dijo que tenía chistes para contar de Caputo. Puede ser. Pero son de salón. ¿Puede ser el último día de Pinazo en esta radio, acaso? No, lo bancamos a Pinazo, ¿no? ¿Cómo va a ser lo último que diga, no? De ninguna manera. No, ¿por qué? Porque pierdo seriedad. Aparte me está diciendo que son chistes de salón, por lo visto. De salón. Sí. ¿Cómo le dice Caputo a que los sueldos no alcanzan para nada? ¿Cómo? Ajuste fino, deslizante del deseo. Pará. De nuevo, ¿cómo le dice? ¿Cómo le dice Caputo a los sueldos que no alcanzan para nada? Ajuste fino, deslizante del deseo. ¿Y cómo llama Caputo a que no haya leche, pan ni trabajo? ¿Cómo? Simplificación de la matriz de consumo. Bien, entonces vamos a empezar a hacer un diccionario. Muy arriba. Yo no sé si da gracia o ganas de llorar, la verdad. Vamos a evaluarlo. Bueno, vamos para a escribirle los discursos al ministro, Germán. No terminamos enojados, por lo menos. Está muy bien, te la rebuscaste. Gracias, Germán, te mandamos un abrazo. Dale, buena semana. Hasta luego. Estamos escuchando a Germán Pinazo, economista. Déjalo hablando de economía. Es un level muy técnico, no le pidamos más chistes. Vamos a hacernos el favor. Por favor. No le pedimos más chistes a Germán Pinazo, dale.